Con las debidas disculpas de esta situación de la energía que se va y viene, y más que se va. Eh, Decíamos sobre esta situación de lo que particularmente veo que no creo que se haya podido lograr algo, sino que se está profundizando el tema de la inseguridad, coronel. Es correcto, sí, hay un incremento de inseguridad en el país, es lo que le acababa de Mm. manifestar, y esto se debe a varios factores que están ahí, pero sobre todo creo yo que lo importante que tenemos que prestar atención, tanto la ciudadanía como las diferentes autoridades, es a estos santuarios que se están formando y que están creciendo significativamente. Desde hace 3 años a la fecha hay un incremento de cerca del 100% en santuarios en todo el país. Antes teníamos, hace 3 años aproximadamente, unos 17 santuarios. Hoy tenemos 167 de estos y adicional a eso, pues con la tendencia a generarse o a creer que es factible ya constituirse como microestados delictivos. Y esto es sumamente peligroso para la estabilidad democrática y la soberanía del Es país. que resulta increíble que en situación o en sectores tan concurridos desde el punto de vista del tráfico vehicular, Ponce Enríquez, pasar a la noche es mejor encomendarse a Dios. A la altura de la ruta Quevedo-Santo Domingo, en ese sector donde siempre hubo situaciones delictivas, hay que encomendarse a Dios. Y entonces ya uno, vea, en sectores suburbanos hasta le venden el agua. Sí, Si no les pagan, no es les verdad. dan. O sea, es un mundo aparte y eso se tornó incontrolable, coronel. Es correcto. Ese es una forma de control territorial que tienen las organizaciones en donde este tipo de estructuras delictivas trata de sacar beneficio de todo. Eh, Aumentando o incrementando lo que usted acaba de mencionar, la Ponce Enríquez, el sector del anillo vial El en la anillo zona de vial de Quevedo. Quevedo. Eh, pero hay otros sectores, por ejemplo, en el límite provincial entre Sucumbíos y Orellana, en donde no solo están grupos locales nacionales o bandas nacionales, sino también bandas internacionales colombianas como los comandos de la frontera que ejercen una presión significativa en este sector. Quito, la ciudad capital, que anteriormente veía de lejos cómo se movían los escenarios de violencia e inseguridad en el litoral ecuatoriano, ahora gran parte de esas estructuras delictivas han migrado. Hay una migración delictiva hacia el centro del país con la afectación directamente a Quito. Quito tenía, yo recuerdo, 2 o 3 santuarios. Hoy está por los 19. Entonces hay una proliferación importante de este tipo de acciones y control territorial de estas organizaciones. ¿Cómo logramos eliminar esos santuarios? Así, frontal. ¿Hay que matar o no hay que matar? Perdóneme que sea crudo, coronel. Sí, no, no, no. Lo que hay que hacer ahí es básicamente cambiar de estrategia. Presencia disuasiva permanente. ¿Qué pasa con lo que estamos haciendo? Y lo vengo repitiendo en este programa, en varios programas ¿Mm? de diferentes medios de comunicación, la presencia disuasiva permanente. Eso es el éxito. ¿Y por qué es el éxito? Porque en un territorio, voy a poner Durán, voy a poner el tema de Durán, ¿Mm? entra ya un contingente y se queda ahí y patrulla las 24 horas del día y está permanentemente en la zona, no se resguarda nuevamente o no sale a los cuarteles y espera un tiempo para nuevamente regresar. No, hay turnos rotativos y se mantiene 24 horas, los 7 días a la semana, 365 días al año. Me dirán, sí, la idea es excelente. ¿Y dónde sacamos la gente? Señores, la gente la tienen ahí y la gente se llama reservas de Fuerzas Sí, Armadas y señor. Policía Nacional. Bien Es dicho. cuestión de coger, llamar, prepararles en 15 días, porque ya tienen este tipo de mecánica para poder intervenir en este tipo de acciones. Entonces, tenemos ahí la solución. Podemos duplicar y triplicar la cantidad de efectivos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para un conflicto armado interno. Y el presidente de la República no tiene que pedirle autorización a la Corte Constitucional, ni tampoco tiene que pedirle autorización a la Asamblea Nacional para que analice. No,
en un conflicto armado interno, el presidente de la República tiene Dispone. la potestad de convocar a esas reservas y poderlas emplear inmediatamente. Lo que sí necesita son recursos, pero eso se lo puede solucionar con, pues, empréstitos internacionales y también con apoyo internacional ante esta escalada de violencia e inseguridad que vive el país. El número de la delincuencia o de los delincuentes o de estos grupos, yo creo que supera los 50.000 elementos de las Fuerzas Armadas hoy en día. Hay varios datos, algunos hablan de 45.000, el gobierno habló de 30.000, yo creo que son aproximadamente 25.000, pero de esos 25.000, el 16% son menores de edad, Increíble. niños, y sería un contingente bastante importante dentro de estas estructuras y los utilizan como carne de cañón. Claro, Entonces claro. ahí están los elementos que hay que cambiar en estas. Pero ¿cómo se cambia eso? ¿Con mayor cantidad de soldados y mayor cantidad de policías? No, no se cambia Es así. con Se cambia inteligencia. con mejores condiciones sociales. Mejor Es educación, verdad. mejor vivienda, mejor, Tienes un sinnúmero razón. de acciones sociales, con políticas públicas sociales Es muy que vayan inteligente. a rescatar a la población de ese reclutamiento que se está dando por parte del crimen organizado. Ese es el verdadero sentido. Y este documento que hago referencia yo al que Ujú, estoy al momento indicando que se publicó el día de ayer ujú. sobre este diagnóstico situacional, iba encaminado justamente a eso, para que los candidatos que están terciando o que van a lanzarse a la presidencia de la República, creo que son 16 binomios, pues partan de un diagnóstico situacional, analicen cómo está la situación del país y vean qué es lo que pueden hacer, qué políticas públicas pueden desarrollar para cambiar ese entorno negativo que tiene el país. Le voy a dar paso a Mauricio Salem para que continúe con el diálogo, coronel. Gracias de mi parte. Mauricio, adelante. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Coronel, conversamos un poquito durante el corte, pidiéndole las disculpas como hablábamos en el panel. Lamentablemente nos dan unas horas, programamos no tener invitados a la hora del corte y justo nos cambian y con el invitado nos agarra el corte. Pero bueno, gajes del oficio. Lo que hablábamos anteriormente, que usted ya algo hizo referencia, el tema de Durán, por ejemplo, que se convierte en el cantón o en la ciudad más peligrosa del planeta y cerca de Guayaquil. Se hizo una entrada majestuosa con tanques de guerra, con soldados, con militares y básicamente tomamos el control de Durán. Ayer lamentablemente 3 personas muertas, un niño de 1 año, muertes violentas en ascenso. Se deja de tener esa percepción de que la seguridad está siendo ya parte de nuestro día a día y más bien lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir en inseguridad. Y ahí es donde existe esa percepción de que las cosas mejoran, pero mejoran a costa de nuestro sacrificio, que es guardarnos, que es tomar precauciones, que es no salir tranquilamente con nuestras familias, y allí es donde viene también una reducción natural de las muertes. ¿Existe realmente una acción que nos puede determinar a los ecuatorianos que podemos estar tranquilos que algo se está haciendo? Sabemos que 40 años no se cambian de la noche a la mañana, pero también que no nos digan que las cosas ya están cambiando, porque si no, tenemos una información también distorsionada y no hace que tengamos la información real para poder saber en qué estamos. Mauricio, partamos de una información real. Rusia no ha podido combatir a la hermandad o la hermandad rusa, que la mafia rusa, la hermandad brava que se llama. China no ha podido con la tríada china. Japón no ha podido con la yakuza japonesa. Italia no ha podido con la andrangheta. Estados Unidos no ha podido con un sinnúmero de carteles mexicanos, colombianos y mafias que existen ahí. México no puede hasta el momento. Brasil no puede tampoco. Colombia no puede. ¿Creen ustedes que el país y el gobierno actual en un año puede terminar con el crimen organizado? Imposible, señores. Potencias mundiales no han podido terminar con el crimen organizado. Lo que hacen es contenerlo y generar mayores acciones sociales para ir arrinconando a ese contingente delictivo. Exactamente es lo que tiene que hacer el país, porque el país no tiene ni recursos, no tiene ni tiempo, no tiene ni tecnología y para rematar, tiene una oposición en la Asamblea Nacional criminal, donde le tiran a matar por todo lado al presidente de la República y a su gobierno. Entonces, además de eso, estamos en una campaña política y hay
excesos de lado y lado. Yo creo que lo importante, lo fundamental, es que el presidente se rodee de un equipo asesor eficiente, porque le están haciendo caer en un sinnúmero de errores. Esto de Durán es un error estratégico de principiantes, disculpe, ven. No se hace eso en ningún concepto. En operaciones, decía yo anteriormente, Mauricio, que comenzábamos, en operaciones de inteligencia, nunca se avisa que se va a operar. Nunca se comunica siquiera que se va a hacer este tipo de intervención. Se lo hace después, ya con los resultados. Pero la otra cosa, si una vez que intervenimos, ¿qué es lo que hacemos? Intervenimos, explotamos una casa de seguridad, sacamos armas, lo hacemos una mesa para comunicar a la población y a los medios de comunicación lo que hemos hecho, y salimos de ese sector, nos vamos al cuartel y planificamos nuevamente. No, ahí está el error. Hay que quedarse en la zona. Eso es lo que no hacemos. Eso es lo que necesitamos hacer. Quedarnos en la zona, mantener el control, porque ellos tomaron ese espacio territorial y ellos lo controlan y lo manejan y lo mantienen. Entonces, lo que hay que hacer es rescatar esos espacios territoriales y mantenerlos bajo control. De acuerdo, sí, y a eso me refería porque realmente la información la tomamos nosotros cuando vimos esa entrada majestuosa a Durán. Sentimos algo de tranquilidad como ecuatorianos, decir, bueno, allí vamos a tomar control de ese territorio, pero lamentablemente vemos que son temas mediáticos que sirven para un fin específico y no para el fin de fondo, que es justamente atacar a la seguridad. Gracias, coronel. De mi parte, doy paso a la cabina Eduardo Mendoza, que tiene más inquietudes para usted. Mario, una vez más lo saludo. Gracias. Mi pregunta, yo veo a la policía capturando delincuentes, abatido delincuentes, capturando sustancias y psicotrópicos, o sea, la policía está activada, los militares están activados, pero da la impresión que son trabajos de inteligencia los que llevan a eso, pero lo que dice usted, es decir, que se queden en territorio, no se hace. ¿Por qué? Porque es costoso, porque tienen que estar allí clavados los militares, porque tienen ¿qué? ¿Por qué? Porque esa explicación yo quisiera que la sepamos todos. No se lo hace primero por falta de decisión, Okay. de poder mantener una fuerza en territorio, porque eso implica gasto logístico, implica también personal en relevo permanentemente, e implica abastecimiento permanente hacia ese personal y también implica acciones de inteligencia en ese sector. Entonces, lo que hay que hacer allá es buscar mecanismos para poder quedarse en territorio. Si es que no se quedan en territorio, no consolidan el objetivo, hablando militarmente o policialmente, como quieran ustedes llamarle, pues no han hecho nada, porque han tomado el objetivo y salen inmediatamente. Lo que están haciendo es esperando que esas organizaciones regresen nuevamente, y lo que ha pasado. Yo dije en este programa, hace algún tiempo atrás, me acuerdo yo, conversamos con ustedes, y yo decía, una vez que se dé estas acciones contra el crimen organizado, vamos a tener que esperar las retaliaciones. Y esas retaliaciones, no me he equivocado, están al momento presenciándose a nivel nacional. Ese es el problema cuando no existe una posición de control territorial permanente. Bueno, ahí está entonces la consecuencia, y por eso una de las excusas que yo les he escuchado decir que es mucho uso de personas que no tienen lo suficiente, pero lo que usted comenzó diciendo respecto a la reserva podría relevar, por ejemplo, a muchos policías que están en casas de embajadores, de autoridades, y tener gente bien preparada en la reserva, y tendríamos mucha gente más en campo ayudando, ¿no? Es correcto esa situación, porque tenemos gran cantidad de personal policial y militar en áreas administrativas. Si cogemos las reservas, las ponemos a trabajar en áreas administrativas, en control de cuarteles, y liberamos de esas responsabilidades al resto, que es más o menos un 35% de la fuerza, entonces ese 35% incrementa la capacidad operativa en todo el país. En efecto, qué importante. Finalmente, Enrique San Martín con su última pregunta. Veía en la televisión peruana
Le contaba acá a mis compañeros el caso de un presentador al estilo Don Francisco en Chile, pero este es peruano, donde ha tenido negocios de minería ilegal, de lavado de activos, y todo el mundo lo sabía, pero es así, la funciona cuando está cooptada, ¿no?, por estos grupos. A mí lo que me llamó la atención fue que investigando, resulta que estos grupos de Hamas y Hezbollah son parte también o financistas de todo este terrorismo, porque usted lo dijo al inicio de la entrevista, parece que se han enclavado en esta parte de Sudamérica y están causando una serie de destrozos, porque para esto se necesita recursos económicos. Y estos grupos de Hezbollah y Hamas lo tienen definitivamente, y el afán de ellos es ese, o sea, entrar a todo lo ilícito que hay. En este sentido, coronel, creo que usted también ya lo señaló en su momento, o hizo una investigación al respecto, pero sería bueno conocerlo, coronel. Bueno, eso está en un libro que publicamos con la Fundación Andes de Washington, la penetración de Irán en América Latina, y ahí se hace referencia específicamente a 3 grupos, Hezbollah, Hamas y ISIS, que lanzan su interés hacia América Latina. ¿Por qué? Porque es la puerta trasera de entrada a los Estados Unidos y aproximan recursos para poder realizar cualquier acción terrorista en el sector. Veamos claramente que Hamas y también Hezbollah tienen sedes claramente establecidas, y eso lo conoce la comunidad regional e internacional en la Triple Frontera, por ejemplo. Tienen también representante que es el fiscal general de Venezuela, que es parte Claro. de la estructura de Hezbollah en Venezuela, y hay otros sectores en donde Hezbollah y Hamas tienen una presencia sólida en territorio. Entonces es mucho más fácil para estos grupos prestar asistencia en lo que son temas de terrorismo urbano, temas de manejo de explosivos, de armas, etcétera, etcétera. Cada una de estas organizaciones también tiene sus intereses. Hezbollah y Hamas tienen intereses de penetrar las estructuras regionales y de esa manera consolidarse. Recuerde que hace algún tiempo atrás yo presenté una denuncia, hace varios años atrás, sobre la presencia de ETA en la Universidad Central. Claro. Sí, señor. Ecuador. Claro. Y ahí estaban con fotografías quienes eran los representantes de ETA, y pues con contactos en territorio ecuatoriano. Entonces, el problema es que no estamos exentos de que organizaciones de crimen organizado transnacional, mafias por un lado, o estructuras terroristas por otro lado, ideológicamente hablando así, pues vengan a territorio ecuatoriano, a la región. ¿Y por qué cité a territorio ecuatoriano? Porque nuestro país es un país considerado también como un país de cambio de identidad. Aquí se utiliza rápidamente para cambiar identidad, porque con los niveles de corrupción que tenemos es mucho más fácil el poder cambiar la identidad de cualquiera de estos guerrilleros o de estos terroristas para poder salir a operar en el mundo. Gran parte de las estructuras de terroristas pues tienen también documentación ecuatoriana. Querido Mario Bolívar, agradecerle la gentileza como siempre, y pues gracias, muy claro, la pregunta es al lugar, la pregunta de la reserva también, todo lo que le preguntamos. Gracias por su contribución siempre a que todo el Ecuador entienda que tenemos que seguir, así hagamos capturas todos los días, así tenemos que seguir, que esta pelea es día a día y no se puede parar. Penosamente no hay otra. Gracias, Mario Pazmiño, muy amable por estar aquí. Gracias, muy amables a ustedes, un buen día. Luego pagamos el corte y recibimos a nuestra siguiente invitada aquí en el diálogo, no sin antes decir que todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu caleta propia. Aunque no lo creas, Ambienza tiene 3 modelos para elegir en 3 sectores: Vía La Costa, Vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate aquí en ambienza.com. Ambienza, cambiando vidas. Vamos al corte comercial, regresamos.